Para la clase del día de hoy vamos a ver perímetro, volumen y área en figuras geométricas. Les recuerdo nuevamente, lo que esté en este video tiene que estar escrito en el cuaderno de geometría. ¿Listos? Entonces, como primera medida vamos a anotar la fecha. Hoy es 26 de marzo del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy es conocer el concepto de perímetro, área y volumen en las figuras geométricas. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ¿qué es el perímetro? El perímetro básicamente es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica. ¿Qué quiere decir eso? El perímetro es la suma de todos los lados de cualquier figura geométrica, ¿listos? Entonces, en nuestro ejemplo tenemos un cuadrado que tiene una medida de lado de 4 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si queremos hallar el perímetro de esta figura geométrica, que es un cuadrado, tenemos que sumar todos sus lados. Entonces, sumamos el primer lado que es 4, el otro que es 4 y 4 más 4 nos da 8. Le sumamos otros 4 y 8 más 4 nos da 12 y 12 más 4 nos da 16, ¿cierto? Así con cualquier figura. En el caso de un rectángulo, pues entonces variarían porque ya no ya no es lado por lado, lado más lado, perdón, sino sería base más altura, ¿verdad? Pero básicamente lo que se suma son los lados, ¿listos? Entonces todos los lados de la figura. Es como si recorriéramos, eh, caminando recorriéramos alrededor del cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a recorrer 16 centímetros en nuestro caso. Ese es el perímetro. Ahora el área. ¿Qué es el área? El área es la superficie sobre la que se extiende un terreno o alguna figura. En este caso, para el área ya no es la suma de los lados, sino hay que hallar el valor total de la figura. ¿Sí me hago entender? O sea, no solo los lados, sino todo lo que está dentro de la figura, coloreado en este caso en naranja. Ese es el área. Es la superficie total. ¿Listos? Este tipo de figuras, el área se da en unidades de centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. ¿Listos? ¿Por qué el cuadrado? Porque tenemos que multiplicar, en este caso, A por H, ¿cierto? Con un valor aleatorio. ¿Qué es el volumen? El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo de tercera dimensión. ¿Qué quiere decir? Entonces es el volumen total, por ejemplo, de su habitación. Entonces es lo que contiene su habitación desde el techo hasta el suelo y alrededor de todas las paredes. Ese es el volumen. Todo el espacio que ocupa un cuerpo. Este tipo de unidades o este tipo de figuras se miden en centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, etcétera. ¿Por qué cúbicos? Porque manejamos tres dimensiones: alto, largo y ancho, ¿verdad? En el área solo manejamos dos dimensiones, perdón, que es alto y largo, ¿verdad? Y en el perímetro, pues solo manejamos el espacio, las longitudes de cada lado, ¿listos? Ahora, vamos a ver la fórmula para el área de un cuadrado. La fórmula, recuerden que todo esto tiene que estar escrito en el cuaderno. La fórmula para el área de un cuadrado es lado elevado al cuadrado. ¿Listos? Esta es la fórmula del, para hallar el área de un cuadrado. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo un cuadrado que mide 4 centímetros. Entonces, su área será, reemplazamos, perdón acá. Esto es lo mismo que tener 4 por 4, ¿listos? Entonces, si multiplicamos 4 centímetros por 4 centímetros, que es el área del cuadrado, nos van a dar
16 centímetros cuadrados. ¿Listos? Entonces, vuelvo y repito, ahora sí, el área del cuadrado es multiplicar lado por lado. Y si multiplicamos, como todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida, entonces multiplicamos un lado por un lado. Y traemos acá 4 por 4, nos da 16 centímetros. ¿Listos? Ahora vamos a ver el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base, que es la superficie, en este caso si la vemos en dos dimensiones, es la superficie en donde está reposada la figura, que es base, que es la parte más larga de la figura, y la altura. ¿Sí? En este caso, altura la representamos con H y la base con B. Y el área del rectángulo es base por altura. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, en nuestro caso, la base, que es B, mide 4 centímetros, ¿verdad? Y la altura, que es H, en nuestra figura tiene 2 centímetros. Entonces, el área del rectángulo o la fórmula es base por altura, o sea que multiplicamos 4 por 2 y 4 centímetros por 2 centímetros nos dan 8 centímetros cuadrados. ¿Listo? Siempre que multiplicamos centímetros con centímetros nos van a dar centímetros cuadrados. ¿Listos? Entonces vuelvo y repito. Al multiplicar 4 por 2, 4 centímetros de base por 2 centímetros de altura, nos va a dar 8 centímetros, que es el área de este rectángulo. Para el área del triángulo, la fórmula es base por altura dividido en 2. ¿Listos? La base, como en el rectángulo, es la superficie sobre la que está posada la figura en dos dimensiones. Y la altura, pues es la altura que tiene desde esta parte hasta su base. ¿Listos? Igual que en el rectángulo, base la representamos con la letra B y altura con la letra H. Vamos a ver un ejemplo. Para nuestro ejemplo, nuestro triángulo tiene una base de 2 centímetros y una altura de 3 centímetros. Entonces, reemplazando sobre la fórmula, primero resolvemos todo lo que está arriba de la fracción y 2 por 3 nos da 6 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y 6 centímetros cuadrados dividido en 2, 6 dividido en 2 nos dan 3 centímetros cuadrados. Quiere decir que el área de este triángulo son 3 centímetros cuadrados. Para el área del círculo tenemos la siguiente fórmula. Esta es la letra pi, esta es la letra griega pi. ¿Listos? Esa letra tiene una constante. Ya les voy a decir qué constante es para que la noten. Entonces, el área del círculo es pi por r elevado al cuadrado. ¿R qué es? R es el radio. Y el radio es la distancia o la longitud que hay desde el centro de una circunferencia hasta su vértice. ¿Listos? El radio es la distancia que hay entre la mitad de la circunferencia y uno de sus vértices. ¿Listos? Vamos a ver un ejemplo. Para nuestro caso, vamos a hallar el área de un círculo que tiene como radio 3 centímetros. Entonces, reemplazamos sobre la fórmula. Pi siempre va a tener una constante o pi va a ser igual a 3,1416. Recuerden, pi siempre va a ser igual a 3,1416. ¿Listos? Por r, que r es 3 centímetros, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Esto nos va a dar como resultado 28,16 centímetros cuadrados. Ese es el área de un círculo. Más adelante en otras clases lo vamos a ver con más profundidad. ¿Listos? Como actividad, ¿qué tienen que hacer? Como actividad van a consultar la fórmula para hallar el volumen de un prisma rectangular, el volumen de un cubo y el volumen de una pirámide. ¿Listos? Esa es la actividad de consulta que van a realizar para esta clase. Muchas gracias.